Hoy, en el podcast Futuro Electoral, nos acompaña un gran referente de los medios de comunicación en Veracruz. Es súper talentoso, especialista en toda la extensión de la palabra en cuanto a producciones radiofónicas. Además de ser músico y productor, es un excelente académico. El podcast Futuro Electoral presenta a Manuel Vázquez. Hoy, más que nada, es importante que hablemos acerca del futuro de las elecciones. Pues la verdad es que me complace muchísimo presentarles su podcast, que Futuro Electoral. Bienvenidos y bienvenidas sean todos en este capítulo 4. Y bueno, pues me encuentro con mi compañero Emiliano Cedas. Emiliano. Muchas gracias, Joana. Pues estoy muy entusiasmado, muy contento de estar aquí en este capítulo, sobre todo acompañado de dos personalidades pues bastante importantes. Pues en este caso tú ya te presentaste y pues nos acompaña el licenciado Manuel Vázquez, productor de medios. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues antes de empezar, queremos saber un poco de su trayectoria, de quién es usted. Digo, principalmente por la cuestión de que tal vez no todos podamos conocerlo. Entonces, pues nos gustaría que nos diera un poquito de lo que usted hace, su trayectoria tal vez académica, musical. Claro. Me comentan por ahí también, ¿no? Pues yo me he desenvuelto en los medios de comunicación, principalmente en la radio, en la televisión y como productor, y también dando clases, tecnologías de la información, en la música, me he desarrollado también en la escritura, como columnista político en La Jornada desde hace muchos años, y sobre todo pues un narrador permanente de los sucesos del acontecer social, cultural y político de Veracruz y de México en los medios digitales y en los medios impresos, ahora ya cada vez menos medios impresos, y también en la docencia, dando algunas materias que tienen que ver con tecnologías de procesos y también concretamente con comunicación. Perfecto. Escuché que efectivamente usted está involucrado en la tecnología, en la política. Justamente el tema del día de hoy es el rol de la tecnología en la modernización de los procesos electorales, y me gustaría, ya en un plano un poquito más general, me gustaría conocer su opinión acerca de las nuevas tecnologías efectivamente en los procesos electorales. Pues el campo es muy vasto. En realidad, hasta cuando me invitaron me dio un poco de miedo porque yo no me considero un experto en las tecnologías electorales, pero todas las tecnologías confluyen de alguna manera hoy día en procesos que tienen que ver con clarificación, confianza, encriptación, seguridad, videograbación, información pública, formación pedagógica también pública, y sobre todo procesos especializados como el manejo de la información electoral, todo lo que tiene que ver con gráficas y sustentabilidad estadística, sí está en un avance tremendo, con nuevas tecnologías que utilizan hoy día incluso algoritmos de la inteligencia artificial que tienen una explosión monumental, no solo en el software, sino propiamente en las prestaciones de habilidades y facilidades para programar procesos que anteriormente eran complicados y que hoy cada vez se están haciendo más fáciles, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con guardar datos, almacenar datos que sean seguros, que sean confiables, que no se puedan robar, que no se puedan compartir. Y por supuesto la aspiración máxima, que es como el pináculo de una enorme cadena de procesos compleja, porque el proceso electoral de cualquier país es complejo, dada la cantidad de votantes de cualquier país y principalmente el nuestro, con una geografía tan extensa. El pináculo de la aspiración social, política y de cultura participativa y democrática es el voto electrónico, pero el voto electrónico sustentado en plataformas y sobre todo en aprendizajes, en diseños o modelos didácticos que eduquen a la población, a la sociedad en su conjunto, sobre todo votantes, pero también niños, que en primer lugar es un sistema confiable y robusto,
que tiene redundancia, que no se va a caer, ¿no? Algo que es como una huella que está en nuestra memoria de sucesos que han pasado cuando todo era a mano, ¿no? Que sigue siendo un parte híbrido a mano y en parte tecnológico. Y en segundo lugar, que estas plataformas y estos diseños y esta puesta en marcha de un proceso tan complicado que tendría que ser forzosamente escalable y que va de menos a más y de menor a mayor, pues efectivamente sea controlable, confiable y todo el mundo lo entienda. Porque si no lo entiende todo el mundo, ahí estamos en un proceso en el que justamente la tecnología nos puede servir para informar también. Sí, principalmente esta última parte que menciona usted referente a la información. Hoy en día existe una vasta gama de información referente a las nuevas tecnologías y no solo únicamente a las tecnologías digitales, sino a la nueva manera de llevar a cabo procesos electorales. Sabemos que hoy en día pues, es muy fácil acceder a buscar información referente a este tipo de índoles. Sin embargo, así como también es fácil de acceder, también es muy sencillo toparse con alguna fake news, como se conoce hoy en día, toparse con algún medio que pueda tergiversar la información. Entonces, yo le preguntaría a usted, así como también estamos viéndolo como una utopía futuro, el innovar en cuanto a las tecnologías electorales, ¿qué recomendaciones le daría tal vez a la sociedad para que pues, pudieran discernir entre lo que pudiera llegar a ser verdad o no? O sea, referido más bien a qué nos espera, qué nos depara a nosotros como sociedad en la parte informativa. Es nuestro deber activo el tener la certeza, no dejarnos llevar por la simple apariencia de una noticia, indagar a fondo. Usted dígame. Y es un proceso y también es un mundo complejo, ¿no? Cuando digo es un proceso es porque hay un desfase tecnológico con la salida y puesta en marcha de procesos que son en las computadoras que tienen acceso a Internet y por otro lado, de manera indiscriminada, una salida al mercado de nuevos dispositivos, de nuevos teléfonos con nuevas prestaciones y de las redes sociales. Aquí es donde digo que el proceso se complejiza porque todo lo que tiene que ver con información y tecnología de la información no está sustentado normalmente en procesos donde por delante vaya la ética, ¿no? Ética en el proceso, ética en la formulación o planteamiento de la información, ética en los procesos editoriales de quien informa. La libertad en la que vivimos se ha vuelto un libertinaje informativo, donde te puedes encontrar con fake news 90% y 10% noticias verdaderas. Pero no solo eso, sino tendencias, ¿no? Ahorita Twitter, ahora X, ha bajado su rating de consumo, Instagram se ha vuelto como el referente, pero TikTok más, ¿no? Entonces, sí. TikTok bien usado puede ser una herramienta informativa, de guía y de conducción de procesos. No necesariamente guía, pero sí puede ser tendencia y sí marca tendencia. Y pocos le están dando el interés y la importancia que tiene TikTok. Ahora los candidatos o los postulantes, los partidos políticos lo ven con mayor seriedad porque hay estudiosos de las redes sociales, uno de ellos Jeff Walker, que plantea lanzamientos de multidimensionales y procesos que van en paralelo en todas las redes sociales, ¿no? Y es un teórico que ha influido mucho en el marketing digital ahora. Entonces, él dice, si no estás en TikTok y si no estás creando una narrativa permanente y si no estás abarcando Instagram y si no estás abarcando Facebook y si no estás abarcando YouTube y si no estás abarcando X y como ya lo dije, TikTok, es posible que no tengas éxito en campañas de información, pero también en campañas de venta de cosas o de venta de productos. Finalmente, cuando hay elecciones, un candidato se vende, ¿no? Sí. Y es lo que vemos ahora, un despliegue estratégico que muchas veces es efectivo y otras veces no, pero
sí siento que los institutos, en este caso el Instituto Electoral no la tiene fácil, porque va con una guía y una línea conductual, informativa, profesional, política, de politización, de aliento hacia la información electoral y del voto informado, y a contracorriente viene miles y miles y miles de mensajes que desordenadamente hacen que se aplasten las buenas campañas que puedan estar bien organizadas hacia la sociedad. Entonces hay un flujo y un contraflujo. El flujo puede ser positivo, propositivo, educativo, formativo y sobre todo informativo. Y el contraflujo es fake, posiciones encontradas, sobre todo noticias que son falsas, desacreditaciones, mucha guerra de pronunciamientos que no se dijeron, palabras mal dichas, videos editados con tendenciosos o fuera de foco, y notas o copies que siempre son sacados de contexto. En todo ello hay un cúmulo de manejo informativo que tiene que ver con la tecnología. Y hay atrás de todo esto estrategas, pero también público que replica y que no deja ver la realidad, por ser tan vasta y en este caso tan profundamente técnica y metodológica, que no se comprende. Entonces, por eso digo que es un proceso que tenemos o que tendríamos que ver como un proceso largo, como un proceso en el cual se tiene que implicar la sociedad en el más amplio sentido de la palabra, con todas las tecnologías a la mano y discurrir en ellas con mucha propuesta, ¿no? El cine, la televisión, la radio abierta, la radio en línea, todas las redes sociales y todos los esfuerzos por saber más sobre las nuevas tecnologías que cada día se van lanzando al mercado, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que el voto desinformado son un cúmulo de muchísimas opciones que efectivamente llevan a el voto desinformado. Y bueno, pues la verdad es que es muy interesante las propuestas que usted plantea para evitar este tipo de cuestiones. Y a mí me interesa mucho saber, para usted, cómo cree que afecta la tecnología a la desinformación de estos procesos electorales. Como ya lo dije, afecta negativamente. Si nos imaginamos un flujo, un río, y viene un río en contra, esa metáfora o parábola, puede ser parábola, de los ríos que chocan, es lo más ilustrativo que se me ocurre ahorita para ilustrar lo que sucede en términos informativos y de la tecnología que está conduciendo la información. Cuando hablamos de tecnologías de la información, hablamos de todo aquel medio, ya sea convencional o alternativo, que está instalado en un computador y que está generando información hacia las redes de manera permanente. Hoy tenemos influencers que son influencers negativos, con impacto social negativo, la mayoría, y influencers con impacto social positivo. Y ahí podríamos ir haciendo categorizaciones para desmembrar esta urdimbre que es poderosísima y prácticamente imposible de definir en un solo esquema, ¿no? Entonces, flujo y contraflujo de información mal manejada, tendenciosa, sí influye en la opinión pública. La opinión pública se mueve por tendencia, y quienes generan tendencia hoy día son personas que no están preparadas. Los influencers, yo lo digo con todo respeto porque veo algunos videos y me inquieta la abrumadora ignorancia de quien está frente a cámara, la abrumadora escasez de palabras, la abrumadora falta de información y a veces la estulticia que raya en lo increíble. Y ves la cantidad de seguidores que tienen, y tienen 300,000, ¿no? Y dices, wow, siguen a un influencer que habla pura chatarra y boberías,
y cosas inventadas o las que él cree y lo siguen 300,000 o 300,000 hombres y mujeres de diferentes edades, ahí es donde vemos la gravedad del tema de la preparación y de cómo la opinión pública se forma a partir de tendencias que ciertamente salen o nacen de la ignorancia, de la falta de perspectiva y a veces de tendencias de un valor social negativo o un antivalor, porque un valor social sería, al final de cuentas, le dejé algo a mi público, algo pensante, algo edificante, algo inquietante o algo padre que me haga reflexionar. Pero si estoy tirando basura todo el tiempo, ¿no?, y estoy dando opiniones que no están sustentadas ni informadas, ese es el mundo que estamos viviendo ahora. Mayormente vemos ese tipo de publicaciones viralizadas y no otras que también tienen su buen target, ¿no? Habría que analizarlo, pero que no compiten ni por mucho contra la gran cantidad de los otros generadores de contenido que van en este contraflujo incorrecto de muy bajo valor social, ¿no? Hablaba usted referente a que hoy en día las nuevas tecnologías, específicamente las redes sociales, forman parte fundamental del cómo la información le llega a la sociedad. En este caso, pues el OPLE ha implementado una plataforma llamada Conóceles. En esta plataforma, al momento de que hay elecciones, podemos verificar, o bueno, más bien constatar el historial académico o el historial laboral de cada una de las personas que está como candidato a algún puesto de elección popular. En este caso, mi pregunta iría enfocada: las instituciones públicas deberían de optar por una modernización en la manera en la cual comunican las cuestiones un poco más internas, deberían de expandirse tal vez a territorios como las redes sociales que están teniendo hoy en día impactos bastante severos, o considera usted que realmente el manejo debe ser como siempre se ha llevado. Más que nada pregunto yo porque, bueno, la plataforma Conóceles, tal vez, aunque es una innovación en cuanto a al involucramiento social, pues puede llegar a ser desconocida para muchas personas. Entonces yo le preguntaría más que nada a usted, ¿cree considerable que las instituciones deberían de respaldarse de las nuevas tecnologías, redes sociales? De hecho lo están haciendo, ¿no? Ahora las universidades más o menos serias o consolidadas, tanto públicas como privadas, incluyen en sus modelos pedagógicos y en sus cartas programáticas y mapas curriculares la formación de los profesionales en el mundo multimedia, pero eso sucede en las universidades, donde hay acceso a la tecnología o mayor posibilidad. Y en primaria y secundaria, yo hace muchos años escuché y me monté también, estamos hablando de los 90, en la idea de generar algo que se llama en el mapa curricular de las escuelas, que ya existe incluso en algunos estados de manera experimental, como educación para la democracia, ¿no? O sea, que el niño y el joven vaya sabiendo qué herramientas usar para informarse, que el niño vaya sabiendo cómo funcionan las plataformas de votación cuando ya existen y cómo funciona un proceso en su conjunto, que le dé confiabilidad y certeza a esa idea que el niño y el joven puede tener de que votar es útil, depende de cómo se lo presenten, y educativamente es un gran reto para México que en la currícula aparezca no solamente la formación para usar las tecnologías, sino la información política necesaria para que tomen la decisión desde muy jóvenes de sí participar en procesos electorales, porque he leído sondeos y muchos jóvenes, pero inquietantemente muchos, no le siguen dando valor al voto, ¿no? Uh-huh. Este año, en estas elecciones presidenciales, creo que ese paradigma se rompió un poco y ya hubo un voto, digamos, masivo de jóvenes recién estrenado su INE. Pero eso no lo veíamos en otros procesos electorales. Todavía en los 90 y en el inicio del 2021 veíamos mucha apatía por parte de los jóvenes. ¿Quién está educando a esos jóvenes y quién y qué está influyendo para tomar la decisión de votar por alguien?
las redes, el mundo virtual. Ninguna persona en específico comparte información para convencer a alguien de votar. ¿Con qué se maneja la información y hacia dónde se dirige la toma de decisión de votar de manera informada? De lo que vi en las redes, de lo que vi en el video de TikTok, de lo que vi en el Instagram, de lo que platiqué con mis amigos que a su vez vieron lo que alguien publicó. Y ahí se va construyendo toda una narrativa que es bastante densa en torno a los personajes políticos, ¿no? Y bueno, hoy día también una tendencia política polarizante que pienso que también es producto del manejo mediático, ¿no? Lo vimos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cómo manejó durante 6 años de manera continua una narrativa mediática donde la tecnología influyó mucho, porque investigué más o menos, pero hay señores y señoras de 50, 60, 70 o más en rancherías y zonas rurales que compraban 20 pesos de datos para poder tener acceso a la mañanera por el Face, en Facebook Live, que es lo más fácil, o en YouTube, que también es bastante fácil. ¿Qué se logró? Bueno, que un gran segmento de la población ya supiera que hay que comprar datos y que se puede ver en el celular y que hay que acercarse a una antena de Telcel o de AT&T, porque ya están desapareciendo ese es otro tema, pero lo voy a decir rápido. Ya la hegemonía de Telcel es ya consolidada, ¿no? En otros países hay 5 o 6 diferentes telefónicas. Aquí Movistar es la única que medio más o menos y muy mediocremente le compite a Telcel. Telcel es hegemónico, y ese tema también es muy importante de ver de manera preocupante, porque puede ser también un factor que no diversifique las opciones de consumo, dado que los costos hasta donde se siguen siendo muy elevados en comparación a otros países donde son más baratos y puedes acceder a datos para informarte más y no solamente ver, por ejemplo, la mañanera y quedarme con lo que dijo el presidente, sino con la contrarréplica, la réplica y toda la discusión que se armó después de lo que dijo, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Y la verdad es que considero que las redes sociales y la juventud y la sociedad en general juegan una parte muy importante en todo esto, justamente en esta decisión, porque al final de cuentas es lo que nos consolida como sociedad, como gobierno, no quedarnos efectivamente con lo que el presidente platica en la mañanera. Entonces, ¿usted considera que la tecnología ha cumplido objetivamente su función? Vuelvo al proceso. En este proceso en el que estamos, si lo pusiéramos en escalada o en planos o en estadios, yo diría que estamos en el estadio primario del uso racional y del manejo prudencial de la tecnología para informarse, porque el nivel de la sociedad que consume, el nivel de consumo es alto, pero la calidad de lo que se consume es bajo. Entonces, en este proceso, si me dijeran que es a lo mejor algo descabellado lo que voy a decir, pero que sí tiene un porqué, lo viéramos el proceso en una escalada de 3 o 4 estadios, y el más alto es el del consumo prudencial, del bloquear canales y no ver chatarra, el de no seguir influencers que son bajísimo valor social o nulo valor social, y seguir a los que tienen alto valor social, propuesta de valor consolidada, profesionalismo en el habla, estructuración de mensajes, diversificación de la narrativa y sobre todo una narrativa visual correcta que va de la mano con lo que quieren plantear. Subiríamos al nivel 2 y al nivel 3 y al nivel 4, como es en otros países. Por ejemplo, en Europa Occidental, la radio y la televisión son alternativos y las redes sociales son básicos y principales, y las redes sociales son alternativas. ¿Por qué? Porque la narrativa de fondo en la discusión política en toda Europa Occidental, países como España y Francia principalmente, Alemania, Inglaterra, la discusión está en los medios masivos
la radio todavía y la televisión, con excelentes comentaristas, con excelentes politólogos, con excelentes e informados profesionales en la geopolítica y en las elecciones. Claro. Entonces la gente oye más la radio que ver las redes, y aquí en México es una generalización arriesgada lo que voy a decir, pero sí lo pude comprobar en estas elecciones pasadas. Las redes y el manejo de la información por influencers y productores o generadores de contenido que sin ningún recato ni formación ni tampoco confirmación de lo que están diciendo generan tendencia. Entonces, en el proceso vamos en el 1, yo desearía que en los próximos 6 años pasáramos al 2, y yo creo optimistamente que esto nos va a llevar unos 30 años, tal vez más, de pasar del estadio 1 de desarrollo informativo y utilización adecuada y correcta de la tecnología, de la información y por supuesto de la tecnología electoral, al estadio 1 o al más alto, porque eso implica un desarrollo educativo, funcional y formativo de qué sí y qué no usar, qué sí y qué no consumir, y qué sí y qué no decidir. Perfecto, pues creo yo que esta parte es muy importante, el saber qué opina, qué piensa la sociedad. Entonces es por ello que vamos a ir a un pequeño sondeo para preguntarles a algunos estudiantes o jóvenes qué opinan sobre este tema. En un momento regresamos. Hola amigos y amigas de Futuro Electoral, soy Kevin, estamos aquí en la Universidad de Anáhuac y vamos a preguntarle a algunas personas acerca de la importancia de las tecnologías en el proceso electoral. Bueno, ¿tú crees que influyen las redes sociales en las elecciones? Me parece que es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque lo vimos en las elecciones que ahorita vivimos de la presidencia, donde Jorge Maínez se fue a la alza gracias a los TikTok, los videos que se volvieron virales, y para nosotros como jóvenes estamos todo el día en el teléfono, entonces las redes sociales juegan un papel importante para elegir, ¿no?, en el momento de poder seleccionar a algún candidato. ¿Y a ti te gustaría que se usara la urna electrónica? Pues es más práctico, ¿no? Te ahorras mucho tiempo estando formado desde la planeación, así que pues desde la comodidad de tu casa o de donde quieras, con un teléfono, con una tablet, con un aparato electrónico puedes hacerlo de manera instantánea, así que me parece que es muy eficiente, aunque ojalá algún día tengamos la posibilidad de hacerlo. ¿Y qué opinas acerca del PREP en estas elecciones? Pues para mí el PREP ha sido como algo muy extraño en estas elecciones y en pasadas, ya que a pesar de que pues sí despliega los resultados que se espera sean los más próximos, no siempre se puede fiar de de ese tipo de métricas. Entonces yo diría que no hay cosa mejor más que esperar los resultados oficiales. ¿Y tú crees que influyen las redes sociales en estas elecciones? Yo creo que sí influyeron bastante, al menos en las elecciones pasadas pudimos ver cómo los 3 partidos que estuvieron tuvieron como una reacción totalmente distinta a las redes sociales y cada uno lo utilizó de manera bastante diversa. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano creo que fue el que más lo supo explotar, por así decirlo, ya que tuvo como que más presencia en las redes sociales y eso hizo que el público pues juvenil pues lo siguiera mucho. Eso influyó bastante que los jóvenes se acercaran a ese partido, cosa que no supieron aprovechar los otros 2 partidos. Entonces creo que sí. Pues fue mis primeras elecciones que me tocó votar, entonces pues la verdad en ese sentido estuvo muy bien. Y estamos de regreso del sondeo, nuevamente nos acompañan a continuar con las preguntas. Y bueno, pues en este caso nos vamos a enfocar un poquito más acerca del voto digital. Vamos a hablar acerca de las urnas electrónicas. Bueno, pues las urnas electrónicas, el OPLE cuenta con 30 a nivel electoral. Cuénteme un poquito más acerca de el papel que usted cree tan importante que juega en el gobierno, en la sociedad, sobre todo en el estado de Veracruz, que para los 212 municipios que hay en Veracruz apenas están implementando las urnas electorales, pero ¿qué considera usted o qué cree que podría implementarse para que se pueda aumentar la cantidad de estas mismas? Hace rato que hablaba sobre que el pináculo, la cúspide de un proceso tan complicado, lleno de procesos, que el proceso electoral no es un solo proceso, son muchos procesos encadenados
que se entrelazan, se bifurcan, comparten información, conviven y a veces se desarrollan en paralelo, ¿no? Desde nombrar representantes de casilla hasta todo lo que tiene que ver con el manejo de la información de los nuevos electores, credenciales de elector y todo eso, son procesos complicados. Por eso decía y sigo pensando que la urna electoral es o debe ser el resultado formativo y también de implementación de los procesos que lo soportan, ¿no? El principal, pienso, más allá de que sea un sistema robusto, que ya tienen otros países con menos desarrollo económico como México, en comparación, por ejemplo, con Venezuela. Venezuela tiene un sistema electrónico, ¿no?, en el cual confiaron los venezolanos. Y sigue habiendo la fuerte sospecha, y bueno, yo he estado en Venezuela y he visto cómo se dan las cosas. Es muy robusto su sistema y sin embargo todo indica que no se pudo clarificar el proceso, ¿no? Entonces los venezolanos que votaron confiando en el sistema no confían en quienes lo manejaron. Qué chistoso, ¿no? Porque las actas son un ticket con un código de QR. Claro. Evidentemente ahí falló, están en la tecnología, pueden estar en el pináculo hasta arriba, pero en los procesos no. Y una vez lograda la credibilidad de la sociedad para ejercer un voto en un aparato que pues es como una maletita, pero adentro trae una computadora especial con touch screen y va a elegir, está muy padre, pero ¿qué tanta credibilidad tiene para el ciudadano promedio en México, viendo un poco en este paralelismo entre Venezuela y México, que no existe porque México no tiene masivamente el voto electrónico a nivel de credibilidad? Yo creo que, volviendo a esto que son procesos, el OPLEN y todos los organismos públicos electorales de la República y el INE como el eje rector o el ente rector de los OPLES, yo creo que eso ya lo están pensando sin duda y lo están discutiendo todo el tiempo. No seré yo quien detalle eso porque no lo conozco. Tienen que plantear el reto de enseñar a la población a usarlo, de enseñar cuáles son sus atributos de calidad y de confiabilidad, de credibilidad, ¿no?, de certeza. Y una vez que eso esté, implementarlo lentamente, haciendo como lo están haciendo aquí, que me dices que ya tienen 30, ¿no? Sí. Vamos ahora con los distritos electorales urbanos a probar y luego en las siguientes elecciones vamos a ver ciudades ya completas donde lo están implementando, hasta que llegue un momento en que se consolide y en esa etapa de desarrollo, de prueba, ensayo y error, se corrija y la ciudadanía en su conjunto, la sociedad, confíe en que su voto se va a respetar, va a valer y sobre todo que la autoridad electoral, en este caso, permanezca siendo autónoma como lo es hasta ahora y permanezca teniendo los altos valores y principios que rigen el quehacer de los OPLES y del INE, ¿no? Yo creo que sí, perfecto la implementación de la urna electoral, con todo ese trabajo de campo, con todo ese trabajo de investigación, con todo ese trabajo educativo, que para la sociedad y para el organismo público es todo un gran reto, ¿no?, que tiene que ver con recursos económicos y con recurso humano, ¿no? Justamente esta parte enfocada a el voto electrónico va un poco acompañada con qué tan politizada llegue a estar la sociedad, principalmente referente a los procesos electorales, el qué tanto conocen de cómo se lleva a cabo, porque inclusive hay personas que desconocen lo que significa las siglas PREP, o inclusive hay personas que desconocen lo que son los cómputos distritales.
cuestiones que tal vez como ciudadanos deberíamos de tener, pues no normalizadas, porque llegará un punto en el que será así, pero sí ya familiarizadas y un poco pues a conciencias de qué significan. En este caso yo le pregunto a usted principalmente, ¿cuál considera que sería la estrategia más idónea para que entonces los diferentes contextos sociales y culturales, no solamente del estado de Veracruz, sino en general de la República, pudieran familiarizarse con este tipo de nuevas tecnologías? Porque evidentemente la desconfianza que existe en ellas pues se debe por unos antecedentes históricos ya bastante entrañables, como lo fueron el fraude del 1988, perdón, el fraude también de 2006, cuestiones que tal vez un poco acompañadas de la tecnología, porque la sociedad, yo creo que el sinónimo de tecnología para ellos en cuanto a procesos electorales es de peligro, de corrupción, de mal manejo de la información. O sea, en este caso yo le preguntaría a usted, ¿considera que debería de implementar cada organismo público local en su estado diferentes estrategias, estudiar a su población, empezar a hacer un poco más cotidiano el uso, tal vez implementar la educación? ¿Cuál considera que sería el eje central por el cual podría entonces la sociedad empezar a politizarse en este caso? Yo pienso que es un complejo relacional, pienso que es un complejo que tiene que ver también con la política como ciencia, donde tendríamos que partir primero de ejercer nuestra actividad política y comprender que el voto solamente es una de las partes del ejercicio democrático y que la democracia no es necesariamente ir a votar, ¿no? Claro. Entonces, yo ahí es donde veo que por eso para mí estamos en el escalón número 1, ¿no? Porque políticamente cuando hablamos, no, es un país muy politizado, habría que ver, hay muchos estudiosos teóricos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que han detallado los procesos a partir de estudios y de analítica para comprender cómo está el pensamiento o cómo se mueve el pensamiento político de la sociedad promedio, ¿no? Y una vez que lo estudian, sacan como resultados qué tipo de votante está llegando a la urna, ¿no? Y ahí se describe como cité a Jeff Walker en las ventas, igual en el proceso electoral, ¿no? Se dibuja el avatar del elector idóneo, politizado, y creo que no tendría nada que ver con el elector desinformado común y corriente. Aquí yo creo que el factor política, cultura, sociedad y comunicación es lo que puede abrir un gran foro de debate. Bueno, en este programa no, porque estamos hablando únicamente de la tecnología, claro. Pero qué tan informado sobre democracia está quien va a votar y qué tanto participa en otros procesos democráticos que tienen que ver con su colonia, con su ciudad, con su barrio, con su casa. Qué tanto ejercita la democracia en su toma de decisiones, qué tanto participa en la toma de decisiones de su colonia, de su barrio, como digo. Porque la educación democrática está ahí. No, digo, ir a votar es la representación simbólica culminante de una sociedad que ya aprendió que votando, ejerciendo su voto, es como puede llegar a un consenso de mayoría que a veces a lo mejor no representa a la mayoría verdaderamente, pero que en este modelo imperfecto de la partidocracia que tenemos en nuestro país sigue siendo la única vía posible, por lo pronto. Tal vez en algunos 30 años más veamos el desplome de la partidocracia y empiece a haber un bipartidismo, como en otros países, o empiece a haber otros modelos de representación, pero de todas maneras seguirá habiendo democracia, o la democracia seguirá siendo la vía más civilizada hasta donde va el siglo XXI. En síntesis, creo que el proceso es largo y pienso que, respondiendo muy concretamente tu pregunta, tendríamos que
que pensar en que política y democracia tiene que ver con formación desde niños, información, mucho ojo con padres de familia que quieren ver crecer a sus hijos con una conceptualización muy concreta, racional y detallada de lo que significa democracia. Claro. Para llegar entonces a comprender que ir a votar es parte de todo el proceso que he aprendido, ¿no? Y romper las autocracias paternas, el paternalismo, el machismo, la hegemonía masculina sobre los derechos de la mujer. ¿Por qué no se ha votado todavía para hacer leyes todavía más fuertes para romper esa hegemonía masculina? Y entonces vemos que se vuelve chiquito todo no chiquito, pero no tan importante que se comprenda la democracia en el amplio sentido de la palabra cuando los principales temas de gestión para mover a la sociedad y que se vuelva sociedad con amplios márgenes de desarrollo y no el pueblo, pobrecito pueblo, es que el pueblo, ¿no? El pueblo resumido contextualmente en la historia que ha avanzado 530 años después de que llegaron los españoles y que conmemoramos el encuentro de el pueblo, pobrecito pueblo. Y yo digo que no, yo digo que la sociedad con amplias posibilidades de desarrollo y esa romantización del pueblo, porque hay que enseñarle, hay que guiarlo. Estamos saliendo de la revolución de 1910, ¿no? Sí. A lo mejor estoy exagerando, pero estoy poniendo el tema ahí porque creo que debemos de avanzar también a la consolidación de la comprensión de lo que significa la palabra democracia y no verlo como el acto de ir a votar, sino el acto de discutir a profundidad, aunque nos duela y no sepamos discutir, porque los mexicanos nos arrebatamos. Nos descalificamos, te bloqueo en el Face, te bloqueo en el Instagram, te dejo de hablar y te catalogo, ¿no? Ahorita dice, más, la ¿no? política no sabe y nunca. Perdón, no sé ustedes qué opinen y el público que nos esté viendo, pero eso no es una sociedad politizada. Claro. Una sociedad politizada es aquella que soporta el debate sin enojarse y que tiene la capacidad mental y el criterio suficiente para decir, me sigues cayendo bien, me sigues pareciendo una muy buena persona, creo que no tienes el desarrollo político que deberías de tener para el tiempo y la edad que tienes, o tu formación no va de la mano con lo que planteas, pero no obstante te sigo hablando, sigo confiando en ti, sigo haciendo comunidad contigo y no te descalifico. Claro. Definitivamente. ¿No? Y ahorita estamos en México en el debate desgarrador de los buenos contra los malos, en la dicotomía primaria de la tribu, ¿no? ¿Estás con el jefe o estás contra el jefe? Y ahora, y con eso termino, porque eso sí me apasiona más todavía, en el uso y el abuso de la terminología, ya hay gente que dice fachos o fascistas a los que no van con una línea que no voy a decir aquí para no contaminar nuestra reunión, que es tecnologista. Pero ¿cómo dicen fachos? Ignorancia supina. Facho es fascista, y fascista está asociado a los movimientos más nefastos de 1938 al 45 en la Segunda Guerra Mundial, Francisco Mussolini y Adolf Hitler. Debería de ser una ofensa irreparable, irrenunciable, que te dijeran facho, nada más por no pensar como yo pienso, soy fascista, o porque soy liberal, o porque económicamente pienso más en el capitalismo que en las tendencias socialistas o hacia la izquierda. Perdón, pero ahí sí esto está marcando la diferencia en un parteaguas que tiene que ver con la tecnología y con otra línea de conversación que a lo mejor si siguen haciendo paneles se los recomendaría, que sería comunicación, política y cultura, porque en comunicación es donde están las generalizaciones más nefastas, ¿no? Y donde aparecen todas esas etiquetas nuevas que generalizan a los que no están a favor y que impiden que la democracia sea un proceso de discusión pacífica, racional, informada, que nos permita avanzar del pobre pueblo, jodido, perdón por la palabra,
en el que muchos nos ven y pasemos a ser una sociedad con amplias capacidades y potencialidades de desarrollo. Claro. Ya no me sigan preguntando porque si no me voy a... Ya no Está el terminamos. tema sobre la mesa, no hay de otro. Sí, es que estamos aquí reunidos para hablar de Ah, cualquier bueno, cosa, entonces bueno. aquí no hay ningún problema con Bueno, la libre me da opinión, pena porque como- luego me preguntan nada más y me parezco un político incierto que de cuyo nombre no quisiera acordarme, que nada más le hacían una pregunta y ya respondía una hora. Bueno, si hay algo que usted nos quiera comentar, que usted No, considere que quiera extenderse, no tenemos No, ningún no, problema. no, para nada. Bueno, y ahora yo tengo una pregunta que ya va un poquito más enfocada con respecto a lo que usted se dedica, que son los productos, los medios. ¿Cuál es el análisis sí, efectivamente, el análisis o ese proceso que nos puede explicar para las personas que a lo mejor no terminan de comprender muy bien el proceso de lo que va el PREP, que el PREP pues son los resultados preliminares, en lo que van las tendencias, que aquí ya es donde entra más como las redes sociales y todo eso que vemos en Twitter, que vemos que existen las posibilidades de que ganó fulanito de tal, que ahí también entran las fake news, la desinformación, y por último, el cómputo, que es el resultado final. ¿Cuál es la relación o el proceso entre esas tres que nos pueda comentar usted? Pues te decía que no soy experto en procesos electorales, sino más bien, no, tampoco experto, pero sí, digamos, analista, sobre todo en la radio y en artículos escritos en periódicos de cierto prestigio a nivel local y regional. Yo pienso que el modelo sirve y es útil y es funcional como está ahora, y el PREP sigue siendo una posibilidad efectiva de visibilizar o visualizar las tendencias de ganadores y de perdedores, ¿no? Con altos niveles de confiabilidad. Lo han ensuciado los medios en la inmediatez y en el arrebato por sacar las encuestas, ¿no? Y yo aquí haría un paréntesis que tiene que ver con eso. Sí. Porque en los medios de información, que es una tecnología que tiene una infraestructura impresionante, juega uno de los roles más importantes que quizá no debería de jugar con tanto poder. Lo vimos en las pasadas elecciones, ¿no? Presidenciales y estatales y municipales, pero principalmente las estatales. Estaban viendo llegar a las 7 de la tarde a ver quién sacaba la primicia de quién había ganado con base en los resultados, no del PREP, sino los resultados de las encuestas de salida de ellos, que los mismos partidos o a veces las televisoras hicieron. Entonces, pero decían, pero no es oficial hasta que el PREP no nos lo ratifique, aunque sí podríamos ya dar por ganadora a la gobernadora Rocío Nale o por ganador a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y yo digo, de verdad, eso pasa ya en todos los países, es inevitable, estamos viviendo este mundo, así es, la tecnología juega un papel muy importante y el abuso de la información y la falta del escrúpulo para manejar la información, la cadena PREP, resultados PREP, luego consolidación del PREP, resultados oficiales, y nombramiento de ganadores, entrega de resultados, se vuelve ya menor, o sea, se vuelve en la escala de importancia para la opinión pública o lo que genera tendencia u opinión pública, que al final de cuentas también genera comunidad y hace tejido social, que eso es otro punto de análisis muy interesante para mí. La tecnología vuelve a jugar un papel preponderante, y entonces le quita el brillo que debería de tener el sistema y sus productos al vivir todo el tiempo en el arrebato de la nota, ¿no? Claro. ¿Quién ganó? Pero espérense, porque hasta las 11 de la noche ya es oficial lo que dijimos ahorita. Entonces, ¿para qué lo sacan? ¿No? O sea, sí. Pero ya ganaron rating y ya Televisa contra TV Azteca contra las televisoras. Y en las redes sociales se replica y se retuitea y se republica en Instagram y en Facebook lo que alguien vio, captó, sacó fotos o hizo un video de la televisión que acaba de suceder, se va en cadena y se viraliza porque obviamente es de interés nacional. Entonces yo pienso que
también que haya candados. Pienso que las leyes, ahora que vienen reformas y que hay reforma electoral, que debe de haber huecos que no se cubrieron, impedir que haya declaraciones antes de que no haya la consolidación de resultados. Y eso podría ser, creo que bueno, ¿no? Definitivamente. Horas determinadas, yo creo que las hay, pero las violan, ¿no? El chiste es ganar audiencia y mantenerla para poder vender más anuncios, como hace Meta ahora, ¿no? En Facebook. El algoritmo te está oyendo y viendo Te estudio. y vende tu segmento. Entonces, yo creo que el sistema es robusto, hay que mejorarlo. Si bien el voto electrónico será, como dije desde el principio, el pináculo, y el gran reto enorme que veo que les va a costar mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho capital humano, es de mediano y de largo plazo. Quisiera retomar un poco el término democracia, ya que lo tocamos, principalmente porque usted dijo algo muy importante y muy cierto, y es que la gran mayoría de personas cree que hacer democracia es ir a votar cada 6 años o ir a votar cada 4 años, y realmente no. La participación ciudadana está muy involucrada en esto, una sociedad que sea de alta intensidad, como manejan algunos escritores, autores, una sociedad que no solamente busque el que su derecho a votar se haga válido, sino que también busquen sus derechos sociales, humanos, políticos, día con día, que establezcan lazos, que construyan ciudadanías o sociedades pues más informadas. Como tal, nosotros hablábamos de que la politización está confundida tal vez con la partidización, porque pues hoy en día el hablar de política pues es sinónimo de linchamiento si es que no estamos en la misma sintonía de ideales. Entonces yo le quisiera preguntar, ¿realmente las instituciones siempre se han mostrado con la apertura de involucrar a la sociedad, pero solamente, o bueno, quiero creer yo que tal vez no ha habido como que el pequeño atractivo o tal vez el incentivo de motivar a la sociedad a que se construyan, sean más fuertes, no dejen la democracia en el votar, sino más allá de todo ello? Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿usted qué le recomendaría a los jóvenes? O no solamente a los jóvenes, a la sociedad en general, porque, pues pensando un poco más metafóricamente, esto algún día sucederá, muy posiblemente a nosotros tampoco nos toque, pero algún día se podrá alcanzar esta utopía. Pero, ¿qué recomendación le da a las sociedades? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué papeles debemos de demandar? ¿Qué debemos aspirar como sociedad? Es muy complejo esa pregunta que planteas, responder de una manera sencilla y directa, porque tiene muchos elementos para responderla, ¿no? Yo me dejo guiar mucho o sigo a un sociólogo francés que ha estado de moda o en tendencia por sus libros, que se llama Gilles Lipovetsky, que les recomiendo lo lean. Él habla sobre dos fenómenos que alejan a la ciudadanía o a las sociedades a sus verdaderas metas de desarrollo, y son dos elementos. Uno es el hiperconsumo y el otro es el hiperindividualismo. Algo que otros países padecen, como Japón y como Corea, el hiperindividualismo, porque la tecnología nos sume en el proceso de encriptarnos hacia nosotros mismos. O sea, es un estímulo hacia adentro, ¿no? Incluso hay síndromes ya nuevos que tienen que ver con Snapchat y Facebook y FaceApp, por ejemplo, ¿no? Los chicos dejan de percibirse en su integralidad y naturalidad orgánica, en sus facciones y sus caras, porque se ven todo el tiempo con filtros. Tiene que ver con el hiperindividualismo y el abuso, ya un abuso nocivo para la salud mental de la población más joven, el hiperconsumo y el hiperindividualismo. Yo creo que en la medida en que esto siga y no haya una estrategia que se vuelva programa público de gestión de este tipo de relaciones que ahora se dan con la tecnología, y que en ese desfase del que hablaba en la primera etapa de esta entrevista más o menos dibujé, planteando como un gran tema de análisis este asunto
del abuso, ¿no? Del abuso de la tecnología, romper los paradigmas del hiperconsumo y el hiperindividualismo. ¿Por qué el hiperconsumo? ¿Y qué tendría que ver? Porque todo el tiempo estamos pensando en comprar más. Sí. Y porque todo el tiempo estamos siendo invadidos en los algoritmos de todas las redes para que compremos algo que no necesitamos. Y ya cada vez es más fácil comprar en línea aunque no tengas tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, en la medida en que la sociedad, que tendríamos que decir pueblo, deja de ser pueblo y se convierte en sociedad, el pueblo siga comprando y siga queriendo dinero para comprar y sigas prefiriendo el acto individual que el colectivo, no hay salida posible. Es romantizar el futuro si pensamos que una recomendación que una persona como yo pueda dar sirva. Sinceramente, y no me autodescalifico, pero mi percepción es que toda lucha está perdida en el corto plazo mientras la sociedad y sus gobiernos no actúen para romper las dos principales eslabones de la cadena onerosa que nos lleva a la desinformación y a la incultura política. Y son esos dos. Se podrían citar más que son más añejos, pero con esos dos tenemos, ¿no? O sea, infórmate antes de hablar, no seas agresivo, no consumas tanto, no hagas tantas cosas individualmente. Ahora los chicos, yo doy clases en varios colegios, no saben trabajar en equipo. ¿En serio? No saben trabajar en equipo. Yo, bueno, soy de otra generación, pero también me adapto a las nuevas tecnologías. También se puede trabajar en equipo tecnológicamente, pero no saben, los chicos de ahora de las universidades no están habituados a trabajar en colectivo, ¿no? Prefieren trabajar desde su celular, desde su tablet o en su laptop y ellos solitos, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo también de que la participación en toma de decisiones y en procesos complejos sí tiene que ver con desintoxicarse de esto, ¿no? En familia, enseñarle a los niños cómo usarlo prudencialmente, y los jóvenes y los adultos. Yo me doy permiso porque soy adicto y no hay problema, porque yo crecí sin esto, ¿no? Entonces para mí, yo lo voy a disfrutar como loco hasta el último día de mi vida, porque yo esto no lo tuve cuando yo era niño. Ustedes son millennials, centennials, nacieron ya con esto, pero yo no. Entonces, es que pasas muchas horas, ¿y qué? Ese es mi tiempo, yo de esta manera me entretengo, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo no tengo ese problema, pero soy una persona que lee, que escribe, que está informada, que puede sostener una relación con cualquier persona, que doy clases, me relaciono con mis alumnos. Entonces sí tengo una perspectiva de que no estoy en el hiperindividualismo, excepto en mis largos ratos de ocio, donde pues ya ni modo, me doy un atascón de TikTok, ¿no? Claro. De 1 hora. Muy padre para mí. Es que es lo de en hoy. lugar de estar viendo series que no me gustan o una película. Bueno, no sé si me expliqué o contesté puntualmente, sí, definitivamente. pero les recomiendo lean a Lipovetsky. Es un sociólogo francés de vanguardia y creo que él es uno de los más claros pensadores en nuestros tiempos de este fenómeno que estamos viviendo y que nos lleva hacia dos vertientes que habla profundamente, que es a la politización verdadera y al ámbito de la cultura de la información. Perfecto. Sí. A mí me parece muy interesante el contraste con el que cerró ahorita su respuesta, efectivamente el contraste entre las redes sociales, entre la lectura y, o sea, cómo usted lo compensa, ¿no? Yo puedo usar el teléfono porque yo no crecí teniéndolo, pero lo compenso leyendo, Claro. Teniendo más Siendo cultura. un ciudadano informado. Sí, definitivamente. Sí, muchos jóvenes ahora ya, solamente como una nota, pasan mucho tiempo en las redes, pero no saben otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una métrica, cómo leer una gráfica o cómo informarse a fondo. ¿Y dónde consigo esos datos? Pues hay que entrar en lugar de al Google normal, al Google académico, y hay que leer más, ¿no? Hay que leer más. Definitivamente. Hay que ver cuáles son los escritores que están haciendo notas o otros que hacen notas de otros escritores, y también husmear en el mundo de la información de otros países, porque ahí es donde se encuentra también la nota como más clara, más racional, menos tendenciosa, y
por supuesto, y sobre todas las cosas, no discutir ni neciar en las redes sociales con nadie. Si nos gustan las redes, dejar que fluyan, no comentar. No son tiempos de el contrapunto mediático en las redes, de nadie, no lo recomiendo. Y creo que tarde o temprano como país alcanzaremos el nivel. Ahorita estamos como en pañales. Y antier sacaron el primer robot de Tesla. Entonces, imagínense el desfase. Sí, la distopía ya nos alcanzó. Ya, bastante. Lo que se planteó en las películas de ciencia ficción finales del siglo pasado ya es una realidad ahorita. Definitivamente. Bueno, pues antes de despedirnos como tal, me gustaría pasar a una sección pues bastante atractiva para las personas que nos están viendo. Vamos a proceder a darle algunas palabras y usted con una sola palabra